horas con Liz Valareso y Helen Quiñones. Buenas tardes a todos. Vamos con el desarrollo de las noticias. Sin consenso alguno en el informe para segundo debate del proyecto de la ley del IVA, la Comisión de Desarrollo Económico incluyó en una contribución especial del 3,33% para quienes ganen un sueldo o presten servicios profesionales a partir de los $1,000 durante 8 meses. Nuestra compañera Karen Aro está en la asamblea y a esta hora nos cuenta los detalles. Karen, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Helen? Amigos televidentes en casa, buenas tardes. En efecto, ya como tú lo has señalado, un total rechazo ha causado aquí en la Asamblea Nacional, en las diferentes bancadas legislativas, estas propuestas que se han incluido de última hora en el informe para segundo debate, es el borrador para segundo debate del proyecto de ley con el que el gobierno busca incrementar el IVA. ¿De qué se tratan estas propuestas de última hora? Por ejemplo, se ha incluido una tabla para que puedan entregar una contribución del 3,33% quienes ganan a partir de $1,000 y también quienes facturen o presten servicios profesionales. Pero ¿cuáles son las posturas alrededor de aquello de parte de las bancadas legislativas, sobre todo del Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana, que aseguran no estar de acuerdo? En el siguiente reportaje yo les cuento. Veamos. Los cambios de última hora y sin consenso ahondaron la división en los votos para el proyecto de ley con el que el gobierno busca subir el IVA. Y es que en el informe para segundo debate se incluyeron 2 cambios sin previo aviso. Esta tabla, por ejemplo, que establece que las personas que facturen por prestación de servicios y quienes tengan un sueldo desde los $1,000 deben pagar una contribución temporal del 3,33% durante 8 meses. Esto causó el rechazo en la Revolución Ciudadana. Que le ponen un impuesto, sí, a los servicios profesionales, a los ciudadanos de a pie que se salen a ganar el día y que facturan, tienen que pagar un impuesto hasta por 8 veces del 3,33% de sus ingresos. Un impuesto a los sueldos y remuneraciones del sector público y privado. Lo propio pasa en el Partido Social Cristiano. Dicen que esto les tomó por sorpresa, pues desconocen desde dónde se tomaron estas propuestas. Una contribución al salario que significa la reducción del poder adquisitivo del pueblo ecuatoriano. Nosotros, yo públicamente lo digo, no estamos a favor de eso. Pedro Velasco, asambleísta de Avanza, que en el primer informe para primer debate les dio su voto de respaldo al gobierno, hoy dice que no lo hará si esto se mantiene. No estoy de acuerdo. Y lo digo enfáticamente, porque primero tiene que haber un trámite al interno de la comisión. Debe ser tratado, debe ser analizado y debe ser consensuado. Esto no sé iniciativa de quién es. Yo también estoy preocupado, sorprendido, porque no hay iniciativa, es que no puede ninguna autoridad incluir cosas que no sean tratadas en la comisión. Al interno de la comisión se pueden hacer. Sobre esta nueva contribución le consultamos a la ministra del Trabajo y aseguró que desconoce de esta propuesta y que no viene del gobierno. Que yo sepa, no conozco que aquello sea parte del debate para el día de hoy en la comisión. Está incluido en el informe para segundo debate. Habría que esperar que se reúna la comisión a ver si lo que usted está diciendo es verdad. Pero ¿creen que como gobierno sería importante una contribución a través de los sueldos para enfrentar este problema de conflicto armado? El gobierno no ha hecho ningún planteamiento de esa naturaleza. ¿No ha salido este pedido por parte del gobierno? Ni del señor presidente, ni del Ministerio de Finanzas y tampoco del Ministerio de Trabajo. Esta contribución especial se suma a la intención de incrementar el IVA al 15% para financiar el conflicto armado interno. Y bien, para finalizar es importante contarles que hace pocos minutos se suspendió la Comisión de Desarrollo Económico, en donde se registraron un sinnúmero de comparecencias que alimentan este informe para segundo debate. Y quien sí también dio declaraciones hace instantes nada más fue la presidenta de esa comisión, la asambleísta Valentina Centeno, asambleísta afín al gobierno, quien ha explicado que estos cambios no han sido introducidos por su bancada ni tampoco por el gobierno en este proyecto de ley y que tampoco los van a apoyar. Esto tomando en cuenta que a las 5 de la tarde está convocada nuevamente esta sesión, esta comisión, para votar y aprobar el informe para segundo debate para que ya vaya al Pleno. La interrogante por parte de los legisladores ha sido entonces cómo aparecieron en este informe. Lo solventaremos en horas de la tarde. Esta es la información, compañeros, a esta hora. Continúas tú, Liz, en estudios con más información. Que tengan una buena tarde.
Una buena tarde también para ti, Karen. Muchísimas gracias. El gobierno aún no tiene definido el mecanismo de focalización del subsidio a la Extra y Ecopaís. Hay propuestas ya trabajadas como un software para cruzar información o una tarjeta de débito para comprar combustible. La intención de focalizar el subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís ya está. Ahora le toca al gobierno del presidente Daniel Noboa definir el mecanismo para hacerlo. El exministro de Transporte, quien lideró la mesa de diálogo para focalizar este subsidio, Darío Herrera, explica que hay un trabajo ya hecho que podría servirle de insumo al gobierno. Específicamente, le he dado toda la información posible y sobre este tema para que él tenga insumos. Hay 7 pasos. El mecanismo de focalización que ellos plantearon en su momento funciona a través de un software de cruce de información y bajo criterios de exclusión, como por ejemplo, dueños de vehículos con altos cilindrajes, personas que ganen más de $3,000 o que tengan 3 o más vehículos. Ellos no serían beneficiados con el subsidio. Un sistema integrado de subsidios, que además de ayudar en la focalización y también sumaba esfuerzos para la trazabilidad de los combustibles. Lo que sí cree es que el gobierno deberá afinar el criterio de exclusión porque el subsidio debe llegar únicamente a quienes en verdad lo requieren. Desde la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo señalan que esa propuesta tomaría demasiado tiempo y que no es viable en sitios rurales en donde no hay alta conectividad. Por eso hacen otro planteamiento. La utilización de tarjetas de débito, por ejemplo, emitidas por el Banco del Pacífico, con uso exclusivo para compra de combustible. Rosero considera que la focalización debe ser gradual hasta llegar a una eliminación total del subsidio. Una persona que tanquea 10 galones hoy paga $24. Si se elimina el subsidio serían 25 centavos más. En el caso de la Extra, por 10 galones son $2.50. Es decir, de 24 a 26,50 no hay un impacto. Además dice que poco a poco habrá que analizar también la focalización del subsidio al diésel, más aún cuando Ecuador, tras una decisión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, debe vender combustible subsidiado a vehículos de transporte pesado con placas internacionales. Se abre una puerta muy grande al contrabando. Justamente el grueso del gasto en subsidios corresponde al diésel. El logro de mantener un control absoluto en los centros carcelarios del país ha contribuido significativamente a la reducción de los índices de inseguridad y muertes violentas. Paul Coello, desde el Regimiento Quito, nos informa que estas últimas semanas se ha logrado la detención de varios líderes de las organizaciones terroristas. Adelante, Paul. Gracias, ¿cómo están? Buenas tardes. Así es, efectivamente, durante estas 3 semanas de estado de excepción, tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas han ejecutado operativos intensificados en las zonas conflictivas a nivel nacional, lo cual ha ayudado a reducir los índices de inseguridad. Pero lo más importante son las intervenciones en los centros carcelarios, donde se ordenaba ejecutar los actos delictivos y terroristas en algunas provincias del país. Esta mañana dialogó con nosotros el director de investigaciones de la Policía Nacional y nos detalló cuáles son los resultados de estas operaciones. Les contamos más en el siguiente reportaje. Veamos. Atacar, contener y tomar el control absoluto de los centros de privación de libertad ayudó a reducir en un 56% los índices de inseguridad en el país, según el director de inteligencia de la Policía Nacional, que sostiene que desde ahí se ordenaba ejecutar todos los actos delictivos y terroristas a nivel nacional. Y de esa manera estamos minimizando el tema de las órdenes y sobre todo la ejecución de los actos violentos y delincuenciales en todo el territorio nacional. Si hay control en las cárceles, hay control en las calles. Efectivamente, en este momento el Estado ecuatoriano tiene control de las cárceles. Y es que es la primera vez desde el 2019 que empezó esta guerra, que las fuerzas del orden mantienen el control total de los centros de privación. Esto se debe, según Zarzosa, a que existe actualmente voluntad y decisión política. Tener una decisión de ejecución y sobre todo de volver a la calma y a la tranquilidad. La decisión política. Decisión política.
y respaldo político de sobre todas maneras. Apoyo que ha ayudado a las fuerzas del orden a combatir a los criminales con contundencia y a no dar tregua en contra de quienes forman parte de estas organizaciones terroristas. En total tenemos en este momento 4.740 personas que han sido privadas de su libertad. Específicamente de estos 4.740 tenemos 237 que han sido procesados o vinculados con el tema de actos de terrorismo. Dentro de ellos hay delincuentes considerados de alto y mediano valor, miembros de varias organizaciones, como uno de los custodios de Colón Pico que escapó de la cárcel de Riobamba y que fue recapturado este martes en el sur de Quito. Es parte de este grupo de personas que salieron fugados de este centro de privación. Asimismo, el eje de investigación pudo ubicar en el sector de Guayabamba este miércoles a alias Ayoví, el presunto secuestrador del oficial de policía en Calderón. Las detenciones de estos ciudadanos han sido gracias a los operativos intensificados que realizan tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas en sitios focalizados, considerados como conflictivos a nivel nacional. Y bien, las nuevas disposiciones que han dado los altos mandos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas es que estos operativos se extiendan durante los próximos meses para así continuar reduciendo los índices de inseguridad a nivel nacional. También manifestaron que están tras la pista de varios líderes y miembros de estas bandas consideradas hoy como terroristas. Les estaremos comentando más detalles en nuestras próximas emisiones. Regreso a estudios, amigos. Una buena tarde para todos. Una buena tarde también para ti, Paul. Muchísimas gracias por ese reporte. La fuerza pública sigue hallando caletas con municiones y armas en los pabellones de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Los miembros de las Fuerzas Armadas no permiten el ingreso de ningún artículo a este centro carcelario. La mañana de este miércoles, 10 puestos de comida, venta de artículos y copiadoras que estaban en los exteriores de la Penitenciaría del Litoral fueron desalojados por personal municipal de Guayaquil. Este espacio ahora luce así. Los miembros de las Fuerzas Armadas que mantienen el control en el centro de privación de libertad dejan claro. Todo requisado, toda persona también se hace el chequeo y el cacheo respectivo. Solo esta semana, en las 2 incursiones de la fuerza pública en este recinto carcelario, han hallado 3 caletas con municiones y armas. La noche del martes en el pabellón 1, que era controlado por los Latin King, y en el pabellón 3 de los Águilas aliados a los Choneros. Decomisaron cientos de municiones y más de una docena de armas de fuego, entre cortas y largas. Mientras que el lunes en el pabellón 10, donde se concentraban los Chone Killers, también con nexos a los choneros, hallaron 4.787 municiones. Es decir, en 3 días dentro de esta cárcel han decomisado cerca de 10.000 municiones. Y aún falta detectar más caletas que están en otros pabellones. Tengo visual. Desde el martes al centro carcelario llegan familiares de reos con colchones y víveres, pues han recibido diferentes comunicados donde les indican que lleven estos artículos. Sin embargo, los militares no permiten el ingreso de nada. No se le permite para nada. No pueden ingresar tampoco. Hasta el límite del ingreso es retenido. Los operativos 24/7. 24/7, las Fuerzas Armadas al servicio del pueblo ecuatoriano. Los filtros de acceso al ingreso de la Penitenciaría del Litoral marcan un nuevo límite para realizar cualquier tipo de consulta. En el camino a Vallado permanecen 10 militares. 2 policías y 2 agentes penitenciarios son investigados por ingresar artículos prohibidos al Centro de Privación de Libertad de Tulcán. El director nacional del SNAI se reunió con autoridades locales para evaluar la seguridad en la cárcel. Nuestro compañero Jairo Jacome a esta hora con un informe. Jairo, buenas tardes. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Policía Nacional y Fuerzas Armadas se encargan del cerco externo de seguridad aquí, en el Centro de Privación de Libertad. Con chaleco antibalas y un fuerte dispositivo de seguridad, el director general del SNAI arribó a Tulcán para realizar un análisis situacional del Centro de Privación de Libertad de la ciudad y fortalecer la seguridad interna y externa, pese a que no se registran hechos violentos que alteren el orden cotidiano. Y el trabajo adecuado, mancomunado con los diferentes ministerios, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, hace que el nivel de conflictividad sea bajo.
Saldunvide se reunió con autoridades locales y judiciales para evaluar la situación de los más de 800 reclusos que purgan penas en este centro, en su mayoría de nacionalidad extranjera, y la posible repatriación para reducir el índice de hacinamiento, pues su capacidad original es para un poco más de 500 PPLs. Desde el SNAI lo que están haciendo, y que me parece correcto, es revisando carpeta por carpeta. No se puede establecer un número global, un número general y decir a todos los repatriamos. Tienen que tenerse estas consideraciones, los cuales están establecidas en el Código Orgánico Integral Penal. La seguridad externa fue reforzada a raíz del estado de excepción. Sin embargo, 2 policías y 2 agentes penitenciarios son investigados por ingresar objetos prohibidos al centro carcelario desde el comando de policía contiguo al CPL. Eso está en investigación en Fiscalía. Nosotros como Policía Nacional no tapamos a ningún funcionario público que se desvíe de la misión institucional. Eso está en Fiscalía investigando, están haciéndose los peritajes. Del hecho no fue informado el director nacional del SNAI, pero fue claro en señalar que no tolerará ningún hecho ilegal. Por supuesto, o sea, en ningún momento se va a permitir. Indudablemente la decisión firme del gobierno nacional es combatir la corrupción a todo nivel y venga de donde venga. Se planifica una futura intervención del Centro de Privación de Libertad para decomisar todo objeto prohibido que ponga en riesgo a los mismos PPLs. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades en los policías y agentes penitenciarios que fueron sorprendidos ingresando objetos prohibidos en el Centro de Privación de Libertad. Continúan en estudios con más. Buenas tardes. Buenas tardes, Jairo, gracias por ese informe. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana negó la aprobación de una veeduría para vigilar la distribución de las personas privadas de la libertad. Daniela Valencia está en el Consejo y desde allí nos da más detalles. Hola, Daniela. ¿Qué tal, compañeras en estudio, amigos televidentes? Así es, hace unos minutos el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social intentó crear una veeduría ciudadana para vigilar el cumplimiento de la separación y ubicación física de las personas privadas de la libertad, esto de acuerdo a su nivel de peligrosidad. Esta moción vino directamente de la correísta del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, específicamente del consejero Augusto Verduga, y fue apoyada por la presidenta Nicole Bonifaz. Este tema hizo abrir un caluroso debate al interior del Pleno. En esta sesión número 5, cada uno de los vocales se acusó de respaldar un partido político. Incluso se llegó a decir que esta petición venía directamente del expresidente Rafael Correa. La moción no pasó, solo tuvo 2 votos a favor y 5 votos en contra. De acuerdo al proponente, de esta forma se busca evitar que se audite la administración del SNAI durante el gobierno de Lenín Moreno y también de Guillermo Lasso. Escuchemos parte de este debate. Sí podrían dedicarse esfuerzos a otras prioridades que no lo han hecho. Por ejemplo, la lucha contra la corrupción. Y lamento nuevamente que esté tan claro y patente que una solicitud hecha por una persona que está prófuga de la justicia del Ecuador sea ahora llamada a una moción en este pleno. Mi voto, obviamente, en contra. Considero yo como consejera que la creación de esta veeduría lo único que haría es entorpecer el trabajo que tanto la policía como las Fuerzas Armadas están realizando junto con el apoyo del gobierno. No se trata de apoyar ningún gobierno, ningún partido político. Esto respecto a este tema, sin embargo, también se modificó el orden del día y se añadió como punto número 6 el conocer la terna que envió el presidente Daniel Noboa para elegir al nuevo superintendente de datos, así que nosotros estaremos esperando estas noticias para poderle ampliar en nuestras siguientes emisiones. Una buena tarde. Buena tarde también para ti, Dani, muchísimas gracias. Amigos, ahora les contamos que la jueza Irene Pérez llamó a juicio a los 10 procesados en el conocido caso Ispol. Durante la lectura de su resolución estableció que se violaron los derechos de seguridad de los servidores policiales. 27 meses le tomó a la justicia ecuatoriana llegar a este momento, superar la etapa preparatoria y llamar a juicio a los 10 procesados en el caso que investiga la apropiación, distracción y disposición de los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional bajo la figura de peculado. Este miércoles, la jueza Irene Pérez determinó que la totalidad de los procesados perjudicaron el patrimonio del instituto, violentando no solo la norma penal, sino la ley de mercado de valores. Es un pequeño triunfo
nos abre esta luz de esperanza, pero tenemos que mantenernos unidos, vigilantes y expectantes de lo que pueda suceder en las Cortes Nacionales, que no necesariamente tienen un gran prestigio. Durante la audiencia que arrancó oficialmente en enero del año pasado, el fiscal Alex Castillo expuso una serie de elementos que probarían un perjuicio para el instituto por la negociación de 216,2 millones en operaciones efectuadas entre los años 2017 y 2019. Esto por el pacto de recompra de bonos global sin ninguna garantía. Entre los procesados constan los exdirectores del ISPOL, Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño. Dos son traidores, porque esos son delincuentes con uniforme que se prestaron para esta infamia. Dos exdirectores generales que ocuparon mi mismo cargo y que no tuvieron empacho en entregar a mano llena. Como parte de la resolución se ratificaron las medidas cautelares de 6 de los procesados. Para 4 restantes, entre ellos el exdirector de riesgos del ISPOL, John Luzuriaga, el exjefe de inversiones, Alfredo Valverde, y el principal representante del grupo IPCOR, Jorge Cherres, dictó prisión preventiva. Bueno, esas son facultades de los jueces. Respecto de la etapa preparatoria no tiene nada que ver ni cambian las circunstancias. Para la etapa de juicio, Fiscalía anunció 70 pruebas testimoniales y 121 pruebas documentales. Los inmigrantes ahora son parte de las estadísticas de personas indigentes en Nueva York. Duermen en el metro y soportan frío en los parques. Alcibiades Onofre nos ha preparado un reporte especial donde nos muestra la otra cara de la Gran Manzana. Hola, Alcibiades. Buenas tardes. Y el problema social de la indigencia en la ciudad de Nueva York ya era algo bastante grave que estaba sucediendo en estos últimos tiempos. Sin embargo, esto se ha agudizado a raíz de la crisis migratoria, pues ahora los nuevos habitantes de la calle son los inmigrantes. Aquí tenemos algunas historias. Bajo las sombras de los edificios de Nueva York, este es el ambiente cotidiano. Los contrastes son diversos. Nueva York es conocida como la ciudad donde los sueños se cumplen. Pero esta es la otra cara de la Gran Manzana, o tal vez la mordida. Las drogas, la bancarrota, enfermedades mentales y otros problemas en un grupo numeroso de personas han hecho que la ciudad sufra el embate de la indigencia, que va en aumento. Esta gente soporta el frío en el invierno y parte del corazón ver en estas condiciones a nuestros ciudadanos. Y es aquí, en los vagones del metro de Nueva York, donde muchos indigentes también logran encontrar un techo para poder dormir, ya que no hay espacio en los albergues de la ciudad. El alcalde, Eric Adams, en 2023 dijo que por el colapso de los albergues debido a la crisis migratoria, serían los inmigrantes y las nuevas personas sin hogar que dormirían en las estaciones del metro y en las calles. Es 2024 y esto se ha cumplido. A muchos los encontramos en parques, soportando frío. Se les terminó el tiempo de permanencia en los refugios. Es el caso de estos ecuatorianos. Máximo un alquiler de una habitación pequeña, cuarto pequeño, son casi 800, 900 dólares. Y eso hay que anticipar otra plata más, como un anticipo, pero de ahí no te dejan. Y si no pagas un mes, te botan a la calle. No he tenido la suerte de trabajar, pero poco a poco. La indigencia es tan cruda en la Gran Manzana que se ve a la gente durmiendo en estas condiciones. Mariam y Ron son una pareja de esposos. La bancarrota los dejó así. Aunque no concedieron la entrevista frente a cámara, me contaron su historia. Habían sido empresarios pasteleros, pero la vida les jugó una mala pasada y ahora viven en un refugio de Manhattan. Este era su edificio y aunque se quedaron sin nada, lo único que conservan hasta el final es el amor que siente el uno por el otro. Hay personas como este ciudadano inmigrante de Barbados. Recibe ayuda del gobierno. Fue expresidiario, pero dice disfrutar de la calle y lleva así casi toda su vida. Alfredo, un inmigrante que cumplía su trabajo y ve todos los días esta problemática en la puerta de su empleo, opina. Vienen acá a este país y se quedan ahí estancados en las drogas también. En 2023,
La ciudad de Nueva York terminó con una cifra de casi 100.000 personas sin hogar, entre ellos 30.000 niños y niñas. Apenas 23.000 duermen en los albergues que ya no dan abasto. Pero a ellos se suman más de 70.000 inmigrantes que ahora comparten los refugios con esta problemática. Recientemente la ciudad de Nueva York realizó el último conteo de personas que están sin hogar para tomar acciones ante esta situación de emergencia que vive la ciudad. Hasta aquí nuestro informe, seguimos con más en 24 horas. Gracias. Más información en 24 horas, gracias por estar junto a nosotros. Continúa haciéndose pública la información en torno a la red de corrupción que operó en la Gerencia de Comercio Internacional de Petroecuador. Recientemente se revelaron los alias que utilizaron Nielsen Arias y otros integrantes de esta trama. En la Corte de Nueva York, Estados Unidos, el mismo lugar en el que el Chapo Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua, se ventilan los pormenores de la red de corrupción que se tejió en la Oficina de Comercio Internacional de Petroecuador. Frente a un alto tribunal de esta corte, Nielsen Arias, exgerente de la estatal petrolera, confesó que recibió no menos de 13,5 millones de dólares en coimas provenientes de firmas internacionales, entre ellas Trafigura, Gumbor y Vitol. En medio, contratos de preventa de crudo, así como procesos para la compra y venta de gas licuado de petróleo. Parte sustancial de la evidencia en este caso se levantó desde 2019 con la cooperación de los hermanos Pérez y Casa, intermediarios en esta trama, que colaboraban con el FBI grabando conversaciones. Recientemente, y así lo confirmó el medio digital Primicias, se reveló el modus operandi de los partícipes de esta trama. Utilizaban alias, y eso consta en las grabaciones que están en poder de las autoridades. Ahí se revela, por ejemplo, que en enero de 2020, un abogado conocido con el alias de Flaquito contactó a Nielsen Arias, quien se había radicado en Portugal, para avisarle que tenga cuidado porque Raúl de la Torre, entonces detenido, había entregado nombres de implicados en la red Petroecuador. Había un alias para todos. Como El Gordo o Jugo se referían a Nielsen Arias y como Colorado o Tuco y Bruce a los hermanos Pérez y Casa. Aparece otro seudónimo, doble nombre, cuya descripción en el proceso se encuadra en las características del fallecido José Augusto Briones, exsecretario de la presidencia durante el gobierno de Lenín Moreno. Por su parte, Baker era el alias de Nicolás Naranjo, hombre de su confianza. A Estados Unidos le decían la Tierra del Sol y a Singapur, donde Arias tenía una empresa, era Singa. En la lista de alias, en la que consta al menos una decena, hay muchos que aún no han sido aclarados, pero que forman parte de la red. Entre ellos, los sobrinos, Pirata, El Bueno, Come Choclo, Padre Crimer, Madre Perla y Tres Letras. En las cortes estadounidenses, el caso Petroecuador ha derivado en al menos 19 procesos judiciales contra 17 personas. El delito que se investiga, conspiración para lavar activos. A un año de los comicios presidenciales, los partidos ya piensan en sus posibles candidatos. Al momento son 3 quienes han confirmado su carrera a Carondelet. El tablero electoral para este 2025 toma forma. Los movimientos y partidos políticos como Centro Democrático y el Partido Social Cristiano ya han lanzado su carta presidencial. Este miércoles, Carlos Rabascal comunicó su precandidatura por el movimiento Centro Democrático. El anuncio lo hizo junto al líder de esta organización, Jimmy Jairala, en una entrevista radial. Que Centro Democrático es el primer movimiento que se suma a este acuerdo nacional con un precandidato a la presidencia de la República, que es Carlos Rabascal. En 2021, Rabascal ya corrió por la vicepresidencia de la República. Fue compañero de fórmula de Andrés Arauz por UNES, alianza donde convergieron los partidos Centro Democrático y Compromiso Fuerza Social. Mientras tanto, Jan Topic es la primera opción del Partido Social Cristiano para las presidenciales del 2025. Así lo aseguró el líder de ese partido, Jaime Nebot, días atrás en una entrevista radial. Jan Topic es un joven que sabe no solo de seguridad, sabe de administración pública, administración privada. Creo que tiene las cualidades suficientes para ser un buen presidente, está muy cercano a nosotros. El correísmo también piensa en las elecciones y apostaría nuevamente por Luisa González, que en marzo iniciará una gira por Europa. Estaremos con ustedes en Europa en marzo. Hay otro grupo de políticos que, aunque no han anunciado su precandidatura, ya dan señales
de que irán a la contienda electoral. Entre este grupo consta Henry Cucalón, quien fue ministro de Gobierno en la administración de Guillermo Lasso. Sería una de las opciones del movimiento Creo. Siempre estoy listo para servir a mi país, estimado ministro. En este grupo también consta Andrea González, quien fue compañera de fórmula de Fernando Villavicencio. Otto Sonnenholzner tampoco le esquiva a la posibilidad de una precandidatura para los comicios del 2025. Y es así como el tablero electoral para las elecciones presidenciales de este 2025 toma forma de a poco. En otros temas, las provincias de Esmeraldas, Manabí y Los Ríos se han visto afectadas por las fuertes lluvias, dejando a barrios completamente anegados. Las precipitaciones se mantendrán durante los próximos días, según el reporte del INAMI. Valery Villalba nos cuenta más detalles. Valery. Hola, ¿qué tal? Así es, fuertes lluvias han causado serias afectaciones en distintos puntos del país. Repasemos, por ejemplo, lo que ocurre en la provincia Verde. Actualmente 26 barrios del cantón Esmeraldas se encuentran anegados por la crecida y posterior desbordamiento del río Teaone. Además, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas confirmó daños en la vía Esmeraldas-Quinindé. Pedernales, en la provincia de Manabí, registró este martes al menos 191 milímetros de agua en tan solo 8 horas de lluvia ininterrumpidas, ocasionando asimismo el desbordamiento del río Beche. Aquí, al menos 20 barrios se encuentran afectados. Finalmente, la provincia de Los Ríos también soportó lluvias intensas en las últimas horas, dejando a cantones como Montalvo y Babahoyo inundados. Pero este comportamiento se mantendrá durante los próximos días, según la última advertencia meteorológica emitida por el INAMI. Por lo menos hasta el 3 de febrero se esperan lluvias intensas en la provincia de Esmeraldas, Los Ríos y ahora también se suma la provincia de El Oro. Manabí, Santo Domingo y gran parte de la Amazonía registrarán asimismo niveles altos de precipitaciones, mientras que para el resto del país esperarán durante estos días lluvias de menor intensidad. Hacemos una nueva pausa, pero al regresar les contaremos sobre los operativos que se realizan en Guayaquil para controlar que cumplan con la revisión técnica vehicular. Además, se agudizan las protestas en Europa. 10.000 agricultores están movilizados, ya se registran detenciones. Les contamos más al volver. Noticias, les contamos. Menos del 50% del parque automotor en Guayaquil realizó la revisión técnica vehicular en 2023. En ese año, según la ATM, se duplicaron los siniestros de tránsito por fallas técnico-mecánicas. Con la intención de regularizar y llevar un control del estado de los vehículos, se realiza la revisión técnica vehicular, un proceso por el que la mayoría de vehículos de Guayaquil no pasa. Según datos de la Agencia de Tránsito y Movilidad, ATM, de los más de 700.000 vehículos que hay en Guayaquil, solo el 33% realizó la revisión técnica vehicular en 2023. Es decir, alrededor de 500.000 vehículos no la realizaron, acudiendo a otros lugares como los centros de revisión visual. El resto, presumimos, no ha matriculado o lo ha hecho la matriculación de una forma menos rigurosa, poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos. De ahí que en promedio 61 vehículos son retenidos a diario en Guayaquil por falta de matriculación y revisión técnica vehicular. Tener llantas en mal estado, los frenos, eso puede producir un siniestro de tránsito. Además que si emana gases, motores, ese es el aire que respira la ciudadanía, por lo cual se pueden presentar enfermedades catastróficas. Las cifras hablan por sí solas, y es que los siniestros de tránsito por fallas técnico-mecánicas han aumentado. En 2022 se registraron 23 siniestros y en 2023 46. Hay que conocer el estado de los vehículos, porque con la revisión técnica vehicular se previene los siniestros de tránsito. Así también el trabajo en conjunto de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y ATM ha permitido retener a más de 126 vehículos sin placas desde el inicio del estado de excepción, con la finalidad de reducir los eventos delictivos. La Agencia Nacional de Tránsito habilitó un espacio en enero para que los vehículos rezagados del 2023 puedan realizar su matriculación y revisión técnica vehicular. Sin embargo, en Guayaquil únicamente un poco más de 6.000 la hicieron.